salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lo cantamos así. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Estamos reunidos para celebrar la Eucaristía en el domingo 19 del tiempo ordinario, donde el Evangelio de hoy nos invita a la confianza frente a las contrariedades de todo tipo que amenazan nuestra vida y nuestra fe. Cuando pensamos que estamos perdidos y no hay nada que hacer, oímos la voz firme de Jesús que nos dice: «Soy yo, no tengan miedo», mientras nos tiende una mano que nos libra del peligro y hace que todo se vuelva tranquilo. Sin embargo, no deja de preguntarnos, como a Pedro: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Sigamos creyendo y confiando, pues Él está aquí con nosotros». Tenemos presente a los habitantes del valle, Pileta, La Suerte, El Sao y El Hornillo. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?, le dirá Jesús a Pedro. También nos lo dice muchas veces a nosotros en nuestra vida, cuando por distintas circunstancias dudamos o nuestra fe se viene abajo. Por eso y por otras cosas, humildemente, invocamos la misericordia y el perdón del Señor. Ha sido enviado a sanar los corazones que sufren. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y damos gloria a Dios con el canto. Inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que desdía la montaña y quebraba las rocas ante el Señor, aunque el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo.
no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Estimadas, estimados fieles todos, presentes y aquellos que ahora nos siguen desde los medios, especialmente personas mayores, personas enfermas que no pueden salir de casa, sus cuidadores, paz y bien. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy cómo Jesús se había quedado orando solo. Los discípulos se van en la barca, es de noche, las olas sacuden la barca, el viento era contrario. Entonces Jesús se acerca, pero ellos estaban asustados y gritaron, porque el miedo que tenían les hizo confundir a Jesús con un fantasma. Y Jesús les dice: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Sube a la barca y vuelve la calma. Es un evangelio precioso para que nos enamoremos de la palabra de Dios, para que nos enamoremos de coger los textos del evangelio e ir viendo poco a poco lo que dicen
e ir desentrañando el mensaje. Vamos a ir repasando el Evangelio de hoy para ir profundizando en algunos trozos. En el Evangelio Jesús hemos visto que manda a sus discípulos que vayan a la otra orilla y después de despedir a la gente, sube al monte a solas para orar, de tal manera que llega la noche y todavía estaba él solo allí orando, rezando. Justo antes había ocurrido la multiplicación de los panes y los peces, justo antes de esto que acabo de leer. Jesús había atendido a aquella multitud de personas, después se había quedado a despedirlas y luego sube a la montaña, lugar de encuentro con Dios siempre, y sube para estar a solas y orar. No dice el Evangelio cómo rezaba Jesús, no dice qué es lo que decía, pero sí que para él era importante el silencio, la soledad, la oración, para encontrarse con Padre Dios. Y eso Jesús lo hacía siempre, antes de hacer algo importante en su vida o después, o cuando tenía que dilucidar humanamente qué tenía que hacer para seguir la voluntad de Padre Dios. Soledad, silencio, oración. Qué importantes son en este mundo de agobios, de prisas, de rutinas, de exigencias. La soledad, el silencio, la oración, nos vuelven a poner en equilibrio con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Por eso es bueno que nos preguntemos, ¿y yo cuando rezo, por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por cumplir, por rutina? ¿Me mueve algún interés particular o egoísta? ¿Cómo voy a hacer para que el rezar sea realmente un encuentro con Padre Dios? Un encuentro donde hay en Él paz, descanso, la luz para nuestras vidas y la fortaleza para seguir adelante. Y el Evangelio continúa y nos dice que mientras tanto la barca ya iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. El Evangelio está hablando aquí del momento en el que vienen los problemas. Lejos de la tierra, en medio del mar, aquellos estaban lejos de toda seguridad, además era de noche y tenían el viento en contra. Se refleja aquí la situación que vivimos muchas veces en la vida, cuando nos adentramos en situaciones que nos llevan a la oscuridad y no sabemos qué hacer ni por dónde ir, situaciones que no parece que tengan salida, situaciones que amenazan nuestra estabilidad, como las olas que sacudían la barca. Y encima a veces parece que todo está en contra nuestro. Aquí es bueno preguntarnos, ¿cómo he llegado a esta situación? ¿Cómo he llegado a este problema? Porque aquellos discípulos del Evangelio se encontraron en medio del lago por la noche y con el oleaje por seguir la voluntad de Jesús. Habían seguido sus indicaciones. Jesús les dijo, vayan a la otra orilla, y ellos habían obedecido. ¿Y nosotros? Cuando nos encontramos en medio de los problemas de la vida,
por seguir la voluntad del Señor o por seguir la nuestra, según nuestros criterios, según nuestra forma de pensar. La situación que vivimos, ¿a qué se debe? Importante. Sea de una manera o de otra, el Evangelio sigue diciendo que de madrugada Jesús se les acercó andando sobre el agua. En medio de aquella situación de oscuridad, Jesús andando sobre el agua, que es símbolo de que Jesús tiene el poder sobre el mal, se acerca a aquellos pobres que temen hundirse y temen perder su vida. Y cuando Jesús se acerca, despunta el alba y se empieza a ver la luz. Llega la madrugada. Ocurre siempre que dejamos que Jesús llegue hasta nosotros. Con Jesús por fin acaba la noche, vuelve la luz, comienza para nosotros un nuevo día, una nueva oportunidad. ¿Cómo estoy dejando que Jesús llegue a mí? ¿Cómo dejo que Jesús se acerque a mí en medio de las tempestades de mi vida? Él quiere devolverme la luz, la alegría, la paz que necesito para vivir. ¿Cómo dejo que se acerque a mí? Y ya para terminar, los discípulos, dice el Evangelio, viéndole andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Es increíble que sus propios discípulos, que le conocían perfectamente desde hacía tiempo, gritaran de miedo al verle. Y es que el miedo los paraliza. Si nos dejamos llevar por el miedo, incluso vemos fantasmas donde no los hay. El miedo no nos deja ver la realidad tal cual es y tampoco nos deja ver la presencia del Señor cuando se acerca a nosotros en los momentos más duros y difíciles de nuestra vida. ¿Cuántas veces, cuando peor lo estamos pasando, decimos: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Él está ahí, Él está ahí. Pero nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros bloqueos, el estar rumiando lo malo que nos está pasando, buscando explicaciones, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Buscando culpables, nos impiden ver al Señor. ¿Y estaré yo ahora en esa situación? ¿Cuáles son ahora mis miedos? ¿Qué es lo que más temo ahora en este momento de mi vida? Porque hoy el Señor se acerca a ti, como hace 2000 años hizo con aquellos discípulos. Y hoy te dice a ti: ánimo, soy yo, no tengas miedo. Hagamos un momento de silencio y de oración para pensar: ¿qué me está diciendo el Señor a mí a través de este Evangelio que hoy hemos reflexionado? Hagamos un momento de silencio y de oración para meditarlo.
Y confesemos ahora todos juntos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y con confianza nos dirigimos al Señor nuestro Dios. Por lo que formamos la Iglesia, para que aprendamos a confiar en Jesús y su mensaje de salvación, roguemos al Señor. Y escucha, Señor, nuestra oración. Por las personas que se sienten solas o no tienen con quien compartir su vida, inquietudes o miedo, para que seamos para ellas transparencia de Dios misericordioso, roguemos al Señor. Y escucha, Señor, nuestra oración. Por los difuntos del Valle, Pileta, La Suerte, El Sao, El Hornillo, roguemos al Señor. Y escucha, Señor, nuestra oración. Por los aquí reunidos, para que encontremos en la Virgen un ejemplo a seguir, una vida llena de alegría, de compromiso y entrega a lo que nos necesitan. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban cielos y tierra, ángeles y arcángeles, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor. Tú eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo una a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, con nuestro obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente quienes hemos nombrado al comienzo de esta misa. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Nieves, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pedro, qué poca fe, ¿por qué has dudado? Así le dice Jesús a Pedro hoy en el Evangelio. Recordemos que Pedro quería ir caminando sobre el agua. Jesús le dice, ven. Pedro se baja de la barca, empieza a caminar sobre el agua. Pero había viento. El temporal seguía y a Pedro le entró miedo. Miedo porque ya no estaba mirando a Jesús, se estaba mirando a sí mismo. Se estaba mirando su debilidad, estaba mirando que lo que estaba haciendo era imposible para un ser humano. Mirándose a sí mismo y no mirando a Jesús, comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces en la vida no nos pasará eso? Somos creyentes, tenemos fe, pero en momentos fundamentales, en vez de fijar nuestra vista en Jesús, la fijamos en nosotros y nos hundimos. Vamos a rezar el Padre Nuestro pidiéndole al Señor que no apartemos nuestra vista de Él, sobre todo en los momentos más difíciles, y que aumente nuestra fe. Se lo pedimos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté con todas y con todos ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Este es Jesús, que ha querido quedarse con nosotros como alimento espiritual. Él nos dice hoy, no tengas miedo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo los guarden para la vida eterna.
para las Eucaristías en esta semana tengan presente pues el programa de los actos religiosos. Tengan en cuenta que en el programa dice lunes 14, martes 15, miércoles 16, miércoles 17. Lógicamente, después del martes 15, miércoles 16, viene el jueves 17. Es un error de imprenta, que va a ser el último día, el jueves 17, que a las 11 tendremos la Eucaristía y la procesión con Nuestra Señora de las Nieves hasta su ermita, para que lo tengamos en cuenta. Nos ponemos en pie. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Novena en honor a Nuestra Señora de las Nieves. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vos, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro auxilio, haya sido desamparado por vos. Animados por esta confianza, acudimos a vos, oh Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis nuestras súplicas, antes bien oídlas favorablemente. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de las Nieves, sierva de Dios y servidora nuestra. Tu amor a los demás te llevó a socorrer a tu prima Isabel. Haz, Señora, que tengamos la valentía y el amor de llevar el auxilio y el consuelo a nuestros hermanos, sobre todo a los más necesitados. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
Pídase la gracia que se desea alcanzar a través de la intercesión de la Santísima Virgen. Gozos a Nuestra Señora de las Nieves. Si por un milagro Roma la primera vez os clama, y Loreto por vuestra fama grande devoción os toma, en Agaete por fin mueves con 1000 prodigios tu amor. La miseria y el dolor, la guerra y calamidad, por vuestro medio no han seguido, cuando hacia vos se ha acogido el agaetense devoto, de miles modos promueves su fe, esperanza y fervor. Cuando malos temporales nos afligieron, del cielo conseguiste se aplacasen nuestros males, nuestras voces, pues eleve al trono del Salvador. Cuando el rocío del cielo a nuestros campos faltó, vuestra protección logró se regara el seco suelo. Grandes bienes así llueve sobre el devoto clamor. Si cualquier necesitado que de todo corazón pidió vuestra protección, vino de vos remediado, no es razón que ahora no pruebes lo que tienes por honor.
si en toda calamidad, tribulación y trabajo, vuestro valor nos atrajo, la omnipotente piedad, de nosotros siempre debes exigir todo dolor. Os suplicamos que lleves nuestros ruegos al Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Oh Santísima Madre de las Nieves, intercesora ante tu Hijo Dios, haz que te imitemos en la humildad y obediencia y podamos cantar las alabanzas del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Del encuentro con nuestra Madre la Virgen de las Nieves, podemos ir en paz.